Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice preciosa libélula, que la podremos tejer fácilmente y con muy poquito material. Pero antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a comenzar por el cuerpo. Yo hoy estoy utilizando un hilo de algodón mercerizado de 1 milímetro y mi aguja 1.7. Hacemos nuestro anillo mágico y introducimos nuestro gancho de tejer, alamos hebra y hacemos nuestro puntico de seguridad. Y aquí en este anillo vamos a hacer 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Jalamos la hebra y vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Aquí vamos poniendo para saber dónde que comenzamos. Usted lo deja desde aquí para que sepa. Y vamos a comenzar haciendo estos mismos 5 medios puntos. Yo los voy a hacer en 2 colores. Usted lo puede hacer de 2 colores igual o lo puede hacer de un solo color el cuerpo. Usted los combina. Como a usted le guste, usted lo hace. Vamos a ir haciendo estos 5 medios puntos, 3 vueltas para hacerle después el cambio de color y lo vamos a ir intercalando. Aquí lo voy a hacer hasta la vuelta 5. Ahora que esté en la vuelta 5, regreso. Aquí ya llegué a mi vuelta 5 y aquí ya yo le voy a comenzar a hacer el cambio de color. El cambio de color lo hacemos los mismos primeros 4 puntos los vamos a hacer, hacemos así. Aunque esto sea pequeño, yo le hago mi cambio de color para que no se note. Yo entro entre el medio de la cadena, así, y hago mi puntico deslizado. Ahí mismo, en ese mismo punto, hago mi medio punto. Así. Y sigo tejiendo con mi color verde. Entonces yo aquí hago 1, 2, 3. En ese tercero hago un aumento y continúo haciendo los otros 2 puntos en mi color verde. Aquí yo no voy a entrar en el que hice el punto deslizado. Ese yo no lo tejo. Yo tejo el medio punto que hice. Sí, este no lo voy a tejer, voy a tejer en el medio punto. Sí. Y ahora ya tengo 6 medios puntos. Aquí yo voy a seguir tejiendo. Yo lo voy a hacer de esta manera. Usted, si usted quiere, usted lo puede hacer 3 vueltas y 2 de la otra, o 3 y 3. Yo estoy haciendo ahora, voy a seguir haciendo 2 vueltas amarillas, 2 vueltas verdes y haciéndole mi cambio de color. Y esto lo voy a hacer tejiendo. Usted calcula su largo que usted desee. Si lo quiera más larguito, usted lo hace más larguito. Pero mire, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas con los mismos 6 medios puntos. Ahora que yo esté en la vuelta 16, regreso. Y aquí ya tengo las 16 vueltas, mire, con los mismos 6 puntos desde aquí. Aquí en este 5 y aquí 10, 6. Ahora aquí vamos a comenzar ya haciéndole la cabecita. Aquí, cuando yo le vaya a hacer la cabecita, yo voy a contar aquí en los 6, voy a hacer un aumento aquí mismo. Un aumento y hago 1 y 2. 2 puntos bajos y aquí hago otro aumento.
así. Y hago mis otros 2 medios puntos. 1 y 2. Así. Ya aquí continúo. Yo como hice el cambio de color, no lo voy a tejer donde hice el punto deslizado, sino mi medio punto. Así. Y hago mi medio punto. Aquí, ya yo tengo aquí, mire, aquí está el aumento. Aquí en el aumento yo hago otro aumento. Así. Ya aquella vuelta ya la terminé con 8 y esta la tenemos que terminar con 10. Mire, aquí hago 1, 2, y 3. 3 medios puntos. Y aquí hago donde está el aumento. Solo donde está el aumento. Usted hace ahí su aumento. Así. Y hago otra vez aquí. 1, 2 y 3. Aquí yo no lo voy a terminar, lo voy a agarrar con el cambio de color. Y hago, lo cierro así, hago un puntico deslizado dentro del medio de la cadena del medio punto. Así. Y hago mi puntico deslizado. Y ahí mismo hago mi medio punto. Agarrando la hebra completa. Así. Y hago mi aumento. Otro 2 veces. Aquí continúo haciendo 1, 2, 3, 4. Y aquí está mi aumento. Ahí en el aumento hago un aumento. Así. Aquí hago 1, 2, 3 y 4. Así. Y aquí no lo voy a tejer, que es mi punto deslizado, sino el medio punto. Así, ahí entro. Así. Ya aquí ya no voy a hacer ni aumento ni disminución. Aquí ya voy a tejer un punto en cada punto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 medios puntos. Aquí ya yo voy a hacer mi cambio de color. Yo agarro otra vez el amarillo y halo para hacer. Ya aquí estos 12 puntos, una sola vuelta de 12 puntos. Y aquí voy a entrar para hacer mi cambio de color en medio de la cadena. Así, en el punto, un punto deslizado y ahí mismo entro. Y hago mi medio punto. Aquí voy a hacer 1 y una disminución. Así lo voy tejiendo en todo el contorno. Así, 1. Ya llevo 1 y 2, 3. Aquí 4, una disminución. 5, medio punto. 6, una disminución. 7, un medio punto. 8 y aquí una disminución. 9. Este es el punto que yo deslicé aquí. Entro en este punto y hago mi disminución. Así. Ahora
Yo corto aquí mi hebra. Esto aquí le echamos un poquito de relleno. Así. Y esto lo cosemos con un poquito, con la aguja punta roma. Así. Así lo hacemos. Y le echa un poquito de relleno y comenzamos a cerrar. Si usted quiere, le puede echar aquí un poquito de relleno en todo completo. Pero si no, nada más aquí. Con este es suficiente. Ya regreso. Entonces, mire, vea, ya aquí yo le echo una miguita de relleno y usted le agarra las hebritas de afuera y lo cierra con la aguja, así como lo hemos cerrado nuestro trabajo cuando estamos trabajando, así. Y luego usted aquí le pone la cabecita como panchita, así. Y le queda así donde están los aumentos, así. Y así le queda el cuerpecito. Usted lo puede hacer del mismo color o lo puede hacer también así, dos colores. Ahora vamos a hacerle la alita más grande. En la alita más grande nosotros vamos a hacer 21 cadenas. Aquí hacemos nuestro punto deslizado y comenzamos a hacer 21 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. Aquí nosotros, después que tengamos estas 21 cadenas, nosotros vamos a hacer lazar y contamos 1, 2, 3 y entramos aquí, pero vamos a agarrar la hebrita así, en la quinta cadena hebrita, pero con doble lazada. Así, aquí vamos a hacer la ala más grande, la vamos a hacer con puntos doble alto. Así, 1, 2, tiene que agarrar las dos hebritas si está trabajando con un hilo de 2 hebras. Así. 3, 4, en el mismo punto. 5. La cadena nos va a contar como nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos doble alto. Vamos a hacer en esa primera cadena. Ahora continuamos haciendo 4 puntos altos. Agarrando, ya después que usted agarre este primero, esta se le va a hacer un poco más fácil, porque ya usted lo tiene volteado y lo puede agarrar con más facilidad. El primerito le cuesta, pero ya después es fácil. Aquí, 1, 2, 3 y 4. 2 medio alto. 1 y 2. Y aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Lazada y hacemos 1, 2 medio alto. Lazada y hacemos 1, 2, 3 y 4. 4
puntos altos. Y aquí en la última cadena hacemos doble lazada y agarramos y hacemos lo mismo que hicimos en la primera. 9 puntos doble alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así. Ahora usted aquí va a repetir lo mismo que hizo aquí. Los primeros 4 puntos altos. Igual ya agarrando aquí. Así. 1, 2, 3 y 4. Igual. Aquí hace lazada y entra y hace 2 medio alto. 1 y 2. Y aquí hace sus 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahí mismo este lado le está mostrando dónde van. ¿Ves? Así. Y luego aquí hace lazada y entra y hace 2, 1 y 2. Medio alto. Lazada y entra y hace 1, 2, 3, lazada y 4. En el último 4. Aquí entra en la primera y desliza. Así hace la alita. Y luego corta su hebra ahí y hacemos el cambio de color. Ya regreso. Ya aquí ya comenzamos a hacerle ahora el puntico, el cambio. Usted le puede hacer medio punto o le puede hacer, vamos a comenzarlo en el centro. Hacerle punto cangrejo. Yo le voy a hacer punto cangrejo, pero le puede hacer también medios puntos o le puede hacer una cadena y punto deslizado. ¿Cómo hacemos punto cangrejo? Tejiendo hacia atrás. Así, un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. Ahora, en todo el contorno hasta llegar aquí. Ahora que ya yo lo haya terminado, se lo vuelvo a mostrar. Mira, así queda. Mire cómo usted le deja hebra para luego coser. Una hebrita más o menos larga. Y así. Ahora nosotros vamos a comenzar la pequeña. La ala pequeña. La ala pequeña, usted va a hacer 18 cadenas. Hace su punto deslizado y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. Aquí hacemos lazada y entramos en la cuarta cadena. Aquí contamos 1, 2, 3. En la cuarta cadena hacemos lo mismo que hicimos con la otra y hacemos aquí
punto alto. En este vamos a hacer punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la cadena nos cuenta como nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacerle 5 puntos medio altos, así, agarrando la hebrita de atrás de la cadena. El primerito le cuesta una amiguita, pero los demás ya más fácil. 1, 2, 3 y 4. 5. Y ahora hacemos 1 medio puntos. 2, 3 y 4. 4 medios puntos. Y ahora hacemos lazada y repetimos. 1, 2, 3, 4. Agarrarlo con cuidado. 4. Y 5. Así. En la última cadena repetimos, hacemos lazada y entramos y hacemos los mismos 7 que hicimos en esta punta, lo volvemos a repetir aquí. Hacemos en ese mismo punto en aumento. 2, 3. Usted tiene que agarrar con cuidado porque se desliza. En la hebrita de atrás. 3. Así. 4. 5. 6. Y 7. Así. Usted gira y ahí va a repetir lo mismo que hizo con la primera ala y lo mismo que hizo de este lado. Va a hacer 5 puntos medio altos, 4 puntos bajos, los 5 medios puntos altos y cierra con un punto deslizado. Y luego le hace lo mismo que hizo con esta. Punto cangrejo en todo el contorno. Así lo vamos tejiendo. De aquí ya tenemos las dos piececitas, mire. Aquí usted la hace así. Por eso yo le dije, comiéncela en el centro. Así la hacemos y la otra. La colocamos aquí. Una la vamos a dejar para coser. Y la otra, la más larguita que yo dejé, la hacemos así. La vamos envolviendo. No lo apriete tanto, sino nada más ajustado. Así. Ajustadito. Aquí. Y luego con esta otra hebra que dejamos de la otra alita, usted lo lo anuda aquí para que le quede ajustadito ahí así. Mire, así. Ya usted teniéndolo así, usted le va a colocar su cuerpecito, que ahora lo vamos a coser. Usted, si usted desea, usted le puede poner
Mire, yo le puse unos alambritos aquí, así. Usted se lo pone del largo que usted desee. Se los coloca aquí. Este es un alambre número 7. Y se los coloca y para que se le ponga así, para adornar en las mesitas. Si desea, también le puede hacer una cadena de largo, varias cadenas de largo, lo hace de varios colores y lo pone y ya tiene un precioso adorno. Mire qué bonito queda. Así. Ahora vamos a coserlo y ya cuando lo tenga cosido regreso. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestra libélula, ¿ves? Usted le hace, le puede poner también un imán, también lo puede hacer como un móvil, también lo puede colocar en un centrico de mesa, también lo puede poner de plantilla en un blue jean, en un pañito. Bueno, usted le dará el uso adecuado. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.